¿Cómo están nuevamente? Bienvenidos a Melamina Ecuador. A partir del video de hoy les voy a ir mostrando cómo trabajar con componentes dinámicos, pero no a diseñar simplemente con componentes dinámicos, sino a configurar un componente dinámico o varios componentes dinámicos durante el desarrollo de estos tutoriales. En este primer video tutorial lo que vamos a aprender es la configuración de atributos básicos, llámese ancho, largo, espesor y color, con los cuales vamos a dar el primer gran paso hasta conseguir un componente dinámico con los atributos necesarios para poder trabajar cualquier mueble de melamina. Les muestro cómo funciona el componente dinámico para aquellos que no lo han visto antes. A través de esta ventana emergente, lo que se puede hacer es cambio de características de la pieza, denominada componente dinámico pieza base en este caso. Por ejemplo, voy a modificar el ancho, simplemente escribo. El largo también lo voy a modificar, vamos a ponerle 1200 por ejemplo aquí. El espesor, tengo las posibilidades de cambiar el espesor y eso ya dependerá del país en el que se encuentren los espesores con los que se trabaja. Aquí en Ecuador trabajamos con melamina de 18, 15 y algunas veces con 12 también. Entonces yo voy a poner 18. El color ya se los voy a mostrar cómo configurar eso en el siguiente paso. Y también tapacantos, también se puede configurar ranuras, perforaciones, perfiles, manijas. Ya lo vamos a ir viendo paso a paso. Ahora simplemente luego de haber cambiado el ancho, el largo y el espesor, pongo aquí aplicar. Y automáticamente ese cambio se refleja en el diseño. Pues bien, sin más preámbulo, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro componente, que por cierto todavía no será dinámico, pero eso ya lo sabemos hacer. Con la herramienta rectángulo vamos a hacer la cara de la base. Vamos a ponerle, a ver, 500 por 18 milímetros. Pongo Enter. A ver, nos acercamos, que quedó bastante lejos. Y ahora vamos a darle una altura, vamos a darle volumen. Vamos a ir, a ver, digamos 700. Entonces ya tenemos nuestra pieza dibujada. Tenemos que como siguiente paso crear el componente. 3 veces clic, crear componente. Vamos a llamarle componente, a ver, componente básico, ya, y simplemente crear. Con esto ya tenemos creado nuestro componente, que es el inicio de todo el proceso. Ahora continuamos, vamos a trabajar con las opciones de los componentes dinámicos. Para tener estas opciones aquí arriba, lo que tenemos que hacer es clic en el botón derecho y habilitar componentes dinámicos. Así de sencillo. Voy a abrir las dos ventanas, opción de componente y también atributos de componente. Como vieron anteriormente, lo que nosotros tenemos que lograr es poder generar opciones de configuración en la ventana de la izquierda. Y eso lo vamos a lograr haciendo algunas configuraciones aquí en la ventana de la derecha donde dice atributos de componente. Lo primero que tenemos que hacer es agregar información respecto al componente que vamos a diseñar. Para ello tenemos que hacer clic aquí donde dice añadir atributo, hay un símbolo más, hacemos clic allí y aquí nos aparece estas opciones. Dice la primera, información del componente, añadir todo, añadimos todo. Tenemos en la primera fila el nombre, vamos a ponerle un nombre, ya tiene puesto uno, vamos a poner lo mismo, componente básico, simplemente estamos reiterando lo que ya está ahí. Aquí dice resumen, podemos escribir elemento de estructura, algo así. Eso ya lo ponen ustedes de acuerdo a cómo lo entiendan mejor. Descripción, se puede hacer una descripción más amplia, yo no lo voy a poner. Lo que sí le voy a poner, perdón, aquí no lo guardé, tenía que poner enter antes, elemento de estructura nuevamente. Enter, ahora sí. En código vamos a ponerle un número para tener organizados los componentes que vamos a ir creando. Ponemos 001, enter. Ahora sí no me olvidé.
Y ahora empezamos con lo interesante. Vamos a agregar más atributos. Nuevamente aquí en el signo más. Y vamos a agregar tamaño. Donde dice tamaño, añadir todo. Listo. Aquí hay que tener presente algo importante. Aquí nos aparece len X, len Y, len Z. Fundamentalmente vamos a trabajar nosotros en apoyo o con información sobre los ejes. Aquí tenemos el eje azul, que es el eje Z, el eje verde, que es el eje Y, y el eje rojo, que es el eje X. Entonces, las medidas que nos aparezcan en esos ejes son las medidas que va a tener la pieza con la que estamos trabajando. Por ejemplo, el ancho de nuestra pieza está apoyada o orientada en el eje X. Entonces, la medida que aparezca en el eje X, esa será la medida del ancho de la pieza. Y así lo mismo sucede con el alto, que está en el eje Z, y el espesor en el eje Y. Teniendo esto claro, ya no vamos a tener problemas. Ahora necesitamos que aparezcan las ventanitas donde poner la información en la ventana emergente de la izquierda. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Empezamos con el eje X. Aquí dice len X, hacemos clic. Aquí aparece 50 centímetros de una manera gris, porque esa es la medida que nosotros le pusimos a la hora de dibujar. Esa es la medida que justamente se va a ir modificando. Hacemos clic en este lado y luego aquí en el icono donde dice detalles. Antes de continuar voy a regresar. ¿Por qué? Me olvidaba de algo importante. Cuando vamos a trabajar aquí con los componentes dinámicos, tenemos que tener en cuenta lo que aparece aquí en la ventana, en esta parte derecha, superior derecha. Aparece una regla y acá está escrito cm, o sea, centímetros. Tenemos que asegurarnos de que aquí esté en centímetros. Puede aparecer en pulgadas, puede aparecer en pies. ¿Ya? Entonces hay que asegurarnos. ¿Cómo cambiamos las unidades? Simplemente haciendo clic y se van a ir alternando, como acá dice justamente, alternar unidades, ¿no? Nosotros tenemos que hacer clic y dejarlo en centímetros. ¿Por qué? SketchUp en componentes dinámicos trabaja internamente todo en centímetros, aunque nosotros externamente lo vamos a hacer en milímetros, pero esto no es problema. Ya les voy a mostrar cómo se trabaja con SketchUp con esta situación de las medidas, ¿no? Ahora sí, regresamos a detalles. Y acá dice predeterminada en centímetros porque yo ya lo tengo configurado así, como ya lo vieron. Y acá dice regla de visualización. Lo que nos aparece puesto por defecto dice los usuarios no pueden ver este atributo. Yo quiero que lo puedan ver y lo puedan modificar. Tengo que buscar entonces esa opción. Aquí en la tercera opción dice los usuarios pueden editar. Entonces esa es la que yo voy a seleccionar. Selecciono esta. Y me aparece la posibilidad de ponerle un nombre a la etiqueta, a la ventanita que va a aparecer en la ventana emergente de la izquierda. Como estamos trabajando sobre el eje X, este será el ancho. Escribimos ancho y luego aquí en la última fila dice mostrar en. Exteriormente vamos a trabajar en milímetros, seleccionamos aquí milímetros y luego aplicar. Con ello ya habremos logrado de que aparezca nuestra etiqueta, nuestra ventanita en la ventana emergente de la izquierda. Lo mismo vamos a hacer con el eje Y. Hacemos clic aquí, luego en detalles, pero aquí sí vamos a tomar una opción diferente. Vamos a ponerle una lista para poder seleccionar o 15 o 18 o 12 milímetros dependiendo de las medidas que nosotros querramos poner. Yo voy a poner, los usuarios pueden elegir de la lista. Nuevamente le pongo un nombre, le voy a poner espesor porque eso es lo que nos va a indicar esas medidas, espesor, y voy a poner la lista, voy a configurar la lista. Aquí nos aparece la opción de añadir opción, justamente, valga la redundancia. Hacemos clic en más y voy a escribir, por ejemplo, 15 espacio milímetros, pongo enter y aquí tengo que escribirlo en centímetros donde dice valor 1.5. Luego enter nuevamente, ahora pongo 18 espacio mm. Enter y otra vez en centímetros, 1.8 y Enter. Con esto ya tengo ingresado 15 y 18 milímetros. Si quisiera ponerle 12 le pongo, si 9 también puedo poner las cantidades, las medidas que sean necesarias de acuerdo al país donde te encuentres y las medidas con las que se trabajen, ¿no? Luego ponemos aplicar y ya tendremos la ventana en el lado izquierdo.
Ahora, continuamos con la altura. Hacemos lo mismo. Nuevamente detalles. Aquí vamos a elegir la opción editar el texto. Le ponemos altura. Luego aquí abajo, milímetros. No se olviden, siempre aquí tiene que estar mostrar en milímetros. Aplicar y ya está. Tenemos ancho, espesor y altura. Ahora vamos a probar que esto funcione. Antes de continuar. Vamos a cambiar. Vamos a poner, por ejemplo, que aquí el ancho, vamos a cambiarle radicalmente para que se note el cambio. Vamos a ponerle el ancho que sea 200. La altura vamos a dejarlo en 500. Y el espesor lo ponemos en 15. Ahora aplicar. Si se dan cuenta, ya cambiaron las características de esta pieza, los atributos de esta pieza. Cambiaron sus medidas. Ahora puedo hacer nuevamente para comprobar de que está funcionando realmente bien. Ahora el ancho lo vamos a poner en 600. El espesor vamos a seleccionar 18. Y la altura vamos a ponerle 1000. Y aplicar. ¿Se dieron cuenta? Ya está funcionando perfectamente nuestro componente dinámico con estos 3 atributos básicos. Ahora vamos a agregar el último del día de hoy, el color. ¿Dónde agregamos color? Nuevamente aquí hacemos clic en esta ventanita donde dice añadir atributo, en el signo más, y vamos a buscar el ítem que dice comportamientos. Aquí está comportamientos. ¿Añadir todo? En este caso no. Solamente voy a seleccionar donde dice material. Hago clic en material nuevamente. Aquí a través de este icono nos vamos a detalles. Y tenemos que poner aquí que los usuarios pueden editar el texto. ¿Sí? ¿Por qué editar? Porque van a escribir el color. Etiqueta visualizar. No le voy a dejar en material. Lo voy a cambiar a color. Y mostrar en texto. Eso se queda en texto, ¿por qué? Porque el color no tiene unidad de medida, simplemente hay que escribir el nombre del color. Entonces ponemos aquí aplicar y ya nos apareció la ventanita para poder asignar color. Antes de escribir un color, tenemos que asegurarnos de que ese color esté asignado a nuestro modelo, a nuestro dibujo. Nos vamos a materiales. Ya está. Y vamos a elegir aquí un color que ya viene por defecto en SketchUp. Esto, por ejemplo, luego iremos agregando colores, texturas propias de la melamina, ¿no? Entonces, ahora voy a seleccionar, a ver, este color que dice color, o el de aquí al lado, color B07. Este color es el que voy a escribir ahí. Ese nombre es el que voy a escribir en la ventana. Pero antes de ello, tengo que hacer clic, botón derecho, y añadir al modelo. Tengo que hacer clic en la opción de añadir al modelo. Una vez que ya hice esto, ya el color que yo escriba lo va a tomar mi diseño, mi modelo. Si no hago esto, no va a suceder. Entonces, se llama color B07. Así como está escrito ahí, lo escribo aquí. Color, espacio, B07. Así estaba escrito y así lo escribo. Exactamente igual. Pongo aplicar. Y ya la pieza ha tomado el color que yo le acabo de atribuir. Bueno, pues amigos, con esto terminamos este primer video. Es realmente bastante básico, bastante sencillo. Se dan cuenta, el tema de los componentes dinámicos no es algo que no se pueda aprender. Sí se puede aprender. Solamente hay que tener paciencia, dedicación para lograrlo. Los espero en el siguiente video donde vamos a empezar a configurar algunos atributos que ya son propios de la melamina hasta llegar al componente dinámico que ustedes vieron en la muestra, con el cual ya vamos a poder hacer diseños de cualquier mueble, ¿no? Entonces, si les gustó el video, por favor, un like, compártanlo y no se olviden, pues suscríbanse para que estén pendientes del siguiente que ya estamos trabajando. Hasta la próxima.